Formación de líderes en el buen trato es el tema que vamos a desarrollar en esta edición de Doctora Villayala, porque ello también es salud. Vamos a darnos cuenta, por supuesto, mientras vamos desarrollando esta temática, y vamos a hacerlo junto a la doctora Marinés Salazar, quien nos acompaña en esta edición, y le damos la bienvenida, doctora. Buen día. ¿Cómo estás, Karen? Muy feliz siempre de estar compartiendo contigo un espacio de salud y de estar compartiendo con toda nuestra comunidad diálogos que pueden ser constructivos para las familias. Para ello hemos preparado un material. Revisemos en casa qué es el buen trato para empezar, y más adelante vamos a ir también conceptualizando cada uno de estos términos para que en casa podamos comprenderlo y a partir de ello, por supuesto, poder formar líderes en el buen trato y tal vez nosotros también formarnos. Seguramente nunca es tarde para ello. Revisemos. El buen trato nos ayuda a sentirnos bien, porque cuando tratamos bien a los demás somos tratados de la misma forma. Cuando recibimos un buen trato, espontáneamente surge en nosotros la necesidad de hacer algo por esa persona como retribución. Sentimos deseos de ayudarla y de demostrar que estamos agradecidos. Ese bienestar que parece pasajero nos puede cambiar el día, mejorar nuestro ánimo y nuestras decisiones e impulsarlos a extender a otros ese mismo estado. El buen trato es un hábito que se puede aprender y se puede empezar ya mismo, en este momento y cualquiera sea la edad, dejando de ser la persona que tampoco se agrada a sí misma y comenzando a ser alguien nuevo, querible y espontáneo para sentirse mejor. Muchos padres no les enseñan a sus hijos el buen trato hacia los demás y hasta permiten que los traten de mala manera, sin tener ninguna consideración, como si fueran sus amigos de igual a igual. Pero también hay muchos padres que no respetan a sus hijos, los insultan, se burlan de ellos, se complacen en resaltar sus faltas o defectos y los tratan frecuentemente con desprecio. El buen trato significa ser amable con los demás, tal como gustaría que los demás lo fueran con nosotros, aceptarlos como son, sin juzgarlos y comprendiéndonos, tratando de ponerse en su lugar. Aceptarlos como son, sin juzgarlos y comprendiéndolos, tratando de ponerse en su lugar. Hacer juicios impide mantener buenas relaciones y además es inútil porque los demás siempre serán diferentes y juzgarlos o encasillarlos por ser como son solo produce división. La intolerancia es creer que uno es mejor que el otro cuando en realidad el otro es el reflejo de sí mismo. Nadie es mejor que otro porque no se pueden comparar personas que son diferentes. Cada uno tiene cualidades y los defectos siempre serán más visibles en el otro que en uno mismo. Y esos defectos que vemos en otros son las características que no nos agradan de nosotros mismos. Cuanto más se parece otra persona a uno, más antipático nos resulta. Hagamos la prueba, pensemos un momento en aquellas personas que no nos gustan y nos daremos cuenta, si somos honestos, que tiene muchos rasgos que negamos de nosotros mismos. El maltrato refleja baja autoestima y odio a sí mismo. Este hábito de maltratar al otro está muy difundido porque lo que caracteriza a los tiempos modernos es la intolerancia, la impaciencia, el apuro, el perfeccionismo y las injerencias. El vocabulario vulgar con insultos en todas las frases expresa precisamente lo mal que se trata a la juventud, incluso con sus mejores amigos. La gente en general cree que no tiene tiempo para ser amable, dejar pasar primero al otro, ceder su asiento a alguien de más edad o que lleva mucho peso, sonreír para dirigirse a los demás, decir gracias y pedir un por favor. No estamos solos y los demás también están apurados, pueden tener problemas más graves, están enfermos, tristes o deprimidos. La otra forma parte de uno mismo, no tendríamos conciencia de nosotros mismos si no existiera y lo necesitamos tanto como a nosotros mismos. Hay mucha gente que trabaja para nuestro bienestar a toda hora, si no fuera así, no tendríamos luz, ni gas, ni agua, ni alimentos cuando lo necesitamos. Seamos agradecidos y aprendamos a tener buen trato, aunque sea por egoísmo, para beneficiarnos solo a nosotros mismos. Y el final de esta nota considero que es interesante, ¿no? Al decir que aunque sea por egoísmo, para beneficiarnos a nosotros mismos, es decir, si damos un buen trato, pues seguramente vamos a recibir una sonrisa, que tenga un excelente día, un buen inicio de semana, y de verdad eso pues conlleva energías, ¿no? De alguna manera. Así que pues a todos nuestros amigos participen, 214-8401, este tema es importante. ¿Algún otro que considera necesario también, que esté tal vez relacionado, o más que todo a la especialista que tenemos, quien nos habla de diferentes temáticas? Sabemos, pues lo necesitamos, queremos contarle en este momento lo que nos está ocurriendo. Aprovechemos, 214-8401 y 720-63589. Hablemos sobre, para empezar, doctora, ¿qué significa ser líder?
Bueno, durante mucho tiempo se nos ha vendido, creo yo, una imagen sobredimensionada de lo que significa el liderazgo. Se nos ha hecho pensar que una persona o que existen algunas personas que nacen para ser líderes en este mundo o que estas personas son una especie de Superman, es decir, alguien que viene desde afuera como extraterrestre y es alguien que sobresale. También se nos ha hecho pensar que un líder o una lideresa es una persona que habla harto. También se nos ha hecho pensar que un líder es una persona que es el jefe de, ¿no? O sea, generalmente a la persona que asume la jefatura se le dice es el líder de la institución. No siempre es así. Líder es quien sabe guiar y guía para que la comunidad a la que pertenece tome sus potencialidades. Ese es un verdadero líder. En ese sentido, es muy importante que entendamos que el líder no va a ser quien maneje grandes masas. Eso puede ser incluso un tirano. Un líder es una persona que impulsa desde donde estén las potencialidades de los otros. Y muchas veces en ese sentido, un líder no se va a notar ahí adelante. No va a ser necesariamente el jefe, puede serlo, pero no necesariamente. No va a ser necesariamente quien esté adelante recitando por ahí, ¿no? Sino un líder va a ser justamente aquella persona que para alguna situación específica la gente consulta. Entonces en las oficinas es muy claro, muchas veces el jefe da una orden y la gente se acerca hacia alguien en específico para considerar esta orden. Ahí tenemos el jefe y el líder. Lo ideal sería que un jefe sea líder también, no siempre es así. En una familia, por ejemplo, doctora, nosotros debemos reconocer que vamos a tener liderazgos en diferentes situaciones. Por ejemplo, padres y madres deberíamos ser líderes en nuestra familia, en tanto vamos a guiar para que nuestra comunidad de hijos desarrolle sus propias potencialidades. Ese es un excelente ejemplo. En un curso, por ejemplo, de niños y niñas, van a haber líderes en el canto, líderes en el deporte, líderes en el discurso, líderes en el ajedrez. Es decir, el liderazgo va a responder a diferentes acciones. Ahora, ¿dónde aprendemos a ser líderes? En nuestras familias. ¿Es algo que aprendemos? Es algo que aprendemos. Todos nacemos pero la forma de liderazgo la aprendemos en nuestra familia. Entonces, como familias, nosotros podemos impulsar a líderes promotores del buen trato bajo algunas líneas. La primera, es importante reconocer las diferencias, es decir, en nuestros hijos e hijas, reconocer cuán diferente es uno del otro y dónde tiene más potencialidades. Esto quiere decir que erramos cuando por tratar de impulsar su liderazgo nosotros le decimos, mira, te voy a inscribir a un curso de oratoria, mira, es muy tímido, entonces quiero que me lo saque de esta timidez, o mira, ¿por qué no eres como Karen? Mírale todos los días, yo quiero que seas como ella, o tu primita, es decir, estas comparaciones más bien descalifican. Como familia nosotros podemos hacer muchas cosas como, veo que mi hijo no habla mucho, pero cuando habla dice cosas así súper certeras. Entonces, en esas cosas certeras, apoyarle porque sabemos que estas van a ser reconocidas. O mi hijo habla harto, ¿no? Entonces, voy a guiarle para que aquello que habla sea importante para todos y que no se quede solamente como un lorito. Es decir, estas diferencias va a ser importante. ¿Será que todos, bueno, de alguna manera, y cuando hablamos del buen trato, podemos llegar a ser líderes de ello, ser promotores del buen trato? Y además, ¿será que solamente lo llegamos a adquirir o aprender durante la infancia? ¿O también podemos modificar tal vez ciertas actitudes con el tiempo? En una ocasión, uno de mis pacientes me dijo, doctora, árbol torcido nunca endereza, me dijo, ¿no? Y yo le digo, cierto,
lo bueno es que usted no es árbol. ¿Cierto? ¿No? Sí. ¿Y esto por qué? Porque los seres humanos siempre vamos a estar en la posibilidad de aprender, depende mucho de nosotros. Entonces, hoy día quienes nos están escuchando seguramente deben estar diciendo, ups, yo he cometido ese error tratando de que mis hijos más bien tengan un campo de relación mucho más rico. Por ahí tengo que cambiar esto. Ese ya es un aprendizaje y es posicionarse como un líder familiar. Tenemos una consulta. Nelly está con nosotros. Adelante, por favor. La escuchamos, Nelly. Buenos días. Buen día. Un gusto de saludarla, amorosa, y como también a la licenciada. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo ya mayor y él tiene sus hijos, entonces yo le he ido a criar y bueno, siempre me anda, como se dice, tratando mal, me chantajea, quiere hacer lo que realmente me parece un niño. Y aparte que tiene la hija mayor, ya tiene 20 años, es otra mal educada conmigo, el rato que le da la gana me grita, y no tengo el apoyo del padre, es decir, de mi esposo, y yo me siento mal, no sé qué voy a hacer, yo ya soy una persona de la tercera edad, y no sé dónde puedo acudir, he tratado de ir, digamos, a diferentes instituciones para que me orienten o vean la forma como podría, digamos, salir de este conflicto, porque para mí es un conflicto. No sé si voy a irme, quedarme o seguir soportando, porque lamentablemente, licenciada, no es vida la que estoy llevando. Una pregunta, usted menciona que sus hijos son mayores. ¿Qué edad tienen ellos? El mayor tiene 40. Ajá. Es decir, el más mayor tiene 45 y el menor tiene 40. El que tiene 40 es los... Muy bien. ¿Y usted depende de ellos? No, yo tengo un domicilio, entonces son de ahí donde yo tengo, digamos, los recursos para la alimentación, todo eso, ¿no? Pero lamentablemente el papá es el que está en contra mía. Lamentablemente yo me casé relativamente joven, ya son muchos años de matrimonio, y a estas alturas, imagínense, licenciada, a mí me pide que yo le coopere, imagínense. Muy bien. Gracias. Yo le agradezco muchísimo. Si es que nosotros estamos recibiendo malos tratos, agresiones y violencias, pues incluso a nuestros hijos podemos denunciarlos dentro de lo que son los SLIMs o las defensorías. Pero si no queremos llegar a esas instancias, es muy importante que recordemos que los pajaritos crían a sus pollitos hasta que estos aprenden a volar. Cuando nosotros hacemos algo en contra y en lugar de enseñarles a volar a los pajaritos, los mantenemos dentro de nuestros nidos, estos pajaritos se vuelven unos pajarracos, obesos, gordos, que no pueden volar por sí mismos, y entonces nosotros sentimos que tenemos que seguirles dando comida porque no pueden hacerlo. ¿Quiénes somos responsables de haber hecho esto? Nosotros. Pero hace un momento decía, todos y todas podemos aprender algo. ¿Sabe por qué nos chantajean las personas? Porque saben o asumen que dependemos de ellas. Entonces, el momento en que usted diga, a ver, señores, ustedes ya tienen 40 años, ustedes deberían estar atendiendo a sus propios pajaritos para que estos vuelen y no estar dentro de estos nidos. Si ustedes siguen en este camino, entonces, bueno, tendrán que irse de acá. ¿Por qué? Porque yo merezco una vida tranquila. Sé que esto va a ser difícil, pero este es el camino que tiene que hacerse y justamente de esto se trata buen trato, Karen. El buen trato no es solamente mis hijitos, mi guaguita, aunque tenga Darles 40 todo lo años. que piden y no, lo que el quieren. buen trato es saber guiar y decir, a ver, nieta, 20 años ya tienes tú ya deberías estar comenzando a volar mucho más tus padres. Entonces, es importante la disciplina para el buen trato. Vamos a hablar de ello al regresar de la pausa. Tengo justamente una consulta también similar a la de nuestra amiga Nelly, a quien agradezco también por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo, todo el cariño desde doctora Villayala. Regresamos en unos minutos. Tenemos una llamada telefónica antes. Adelante, Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Buen día. Tenía una consulta aquí a la doctora. Yo también estoy pasando un mal momento. Tengo una hija de 11 años.
cual, como dice aquí, ¿no es cierto?, de que ella es líder, pero es líder en el curso, pero para hacer cosas malas, negativas, como decir, no voy a pasar clases, no pasan clases, digamos, jala a unos compañeritos. Bueno, realmente tengo una indisciplina total de mi hija, ¿no? Como le digo, tiene 12 años y la verdad estoy preocupada. ¿Qué es lo que puedo hacer con ella? Ya he intentado buscar apoyo psicológico. Ella ha empezado con este carácter ya desde muy niña, desde pre-kinder. Y yo le he ido tomando como que es niña, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y mire, ella ha hecho ya pues muchas cosas negativas que ya han implicado, digamos, al robo o a levantar cosas que no son de ella. No, y he tenido que cambiarle de colegio porque ya le tipificaban de que es ya ladrona y todo eso, ¿no? Sí. Y en ese aspecto, digamos, no sé, doctora, si usted me podría guiar, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, muchísimas gracias. Seguramente ahora nos vamos a ir a una pausa, pero después de esta pausa vamos a estar dando aquellas pautas que como familia tenemos que seguir para generar liderazgos positivos y promotores del buen trato de nuestros niños y niñas. Pero antes de irnos quiero decirles, recordar que quienes somos los adultos y adultas en esta casa es muy importante y que como adultos a veces tenemos que jalar como las riendas de nuestra familia a gusto o disgusto de quienes tenemos que guiar, pero esa es una labor. Hablamos sobre el buen trato en Doctor Abya Ayala. Tenemos a Rosario con nosotros. Adelante, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Karen, muy gentil y gracias por el programa. Lo que quería preguntarle a la doctora Marínez es lo siguiente. Yo tengo un hijo ya de 22 años, él es universitario. Desde colegio siempre ha sido inteligente, entre comillas. A eso va mi duda, porque él es así. Entonces, lo que decía hace un momento, cuando habla muy poco, efectivamente mi hijo habla muy poco, y lo que dice hay que escucharle bien porque es algo con sentido, no es cualquier pachotada. Tampoco juzga, nunca juzga a mi hijo, tampoco pelea, tampoco es así, pero ahora está en la universidad y cuando alguien le pregunta algo, él se dedica y hasta les atiende con mucha estima y les da todo, y si tiene que darles libros, ya, ¿no? Pero no tiene amigos. Entonces, no es líder. O es inteligente y no es líder, o es que hay una confusión en mí. ¿Y por qué no tiene amigos? Porque cuando hacen grupos en el curso, si es un líder, así como decía la doctora Marínez, reconocido, que se les reconoce algunos rasgos, no sé, ¿no? Esa parte me confunde, por eso es que acudo a la doctora Marínez, porque ¿por qué no tiene amigos? Malo no es bien bueno, inteligente sí es, y lo reconocen a su compañero, pero o es que les intimida, o es que, no sé, doctora querida, ¿qué es lo que pasa? No es líder, pero aquí por lo menos cuando alguien habla o alguien hace algo malo, le dice, mira, y mayormente él ayuda y cuenta cuentitos, así parábolas. ¿Sabes qué? Esto, así te voy a contar una cosa. Muchas gracias. ¿Y a quiénes, perdón, una preguntita, a quiénes les cuenta esas cosas? Digamos, mi sobrino, por decir, ha cometido una torpeza o ha chocado su auto, por decir. Entonces le dice, mira, le dice, ¿qué vas a hacer en esto? Tu madre está llorando. Entonces sucede que una vez, así, ¿no? Y empieza su historia, ¿no? Y ahí le orienta y lo escuchan. Le escuchan. Todos en la familia de mi esposo, familia mía, todos saben que cuando cuando mi hijo habla, hay que escucharle. Muy bien, gracias Rosario por comentarnos justamente qué es lo que está ocurriendo en casa con su hijo. Vamos a conocer un poquito acerca de qué puede ser aquello, ¿no? Si es que realmente debemos preocuparnos o no, doctora. Bueno, muchísimas gracias por esta consulta porque justamente nos muestra cómo Teddy es un líder en la guía afectiva y espiritual para muchos, para sus sobrinos, para la misma familia. Lo que no es popular, que es otra cosa. ¿No? Hay mucha gente que es popular,
pero que está haciendo por ahí lo que nos decía nuestra anterior amiga, está guiando, sí, grandes grupos, pero por ahí hasta para tomar o incluso para delinquir, y entonces mucha gente prioriza más bien este tipo de mal liderazgo respecto a este otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir fortaleciendo en Teddy? O sea, decirle, mira, yo pensaba que para ser líder tenías que estar así con un gran grupo de personas y no, veo que cuando tú dices cosas las dices de manera muy contundente y por ahí se las dices a los más pequeños. Por ahí es un buen pedagogo, por ahí va a ser, no sé, un líder educativo, porque esto es lo que se precisa, que alguien sepa escuchar y que luego guíe. Entonces, por ahí no hemos encontrado la característica de este liderazgo y ahora yo creo que la mamá lo va a ver con más claridad. Engancho esto con lo de las proyecciones, doctor, y los deseos, que no siempre van a ser los mismos, no tanto para padres como para hijos. Exacto, si bien hemos dicho, no es bueno compararlos, por ejemplo, qué es lo que está haciendo esta mamá sin percatarse, comparar con otros líderes. Muchas veces otro error que cometemos es proyectar nuestros deseos. Entonces, nosotros hemos querido ser populares o tener muchos amigos, o lo hemos sido y esperamos lo mismo de nuestros hijos e hijas. Y entonces en esta intención más bien terminamos aplanándolos, porque decimos, ¿por qué no eres así? Yo era así. O la frase clave, Karen, negativa es, ¿cómo no vas a querer hacer esto? Yo tanto quería y no tenía los recursos, en cambio tú tienes, ¿no es cierto? Entonces sí hay que buscarle las oportunidades, pero aquellas que se adecuen a sus potencialidades. Tenemos otra llamada telefónica. Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Primeramente, agradecer por el espacio que nos dio aquí la licenciada. Primero, bendiciones para las dos. Quiero hacerle una pregunta a la licenciada. Bueno, yo soy mamá, tengo una hija ya casada también, pero tengo un problema muy grande. No me llevo muy bien con mi mamá, ¿no? Entonces, a veces que me quiero acercar a ella de la mejor manera, pero siempre tenemos cualquier disgusto, algo. Últimamente ahora estamos pasando un momento que mi papi salió del hospital, estaba delicado de salud, y bueno, yo quiero acercarme a ellos, hacer cosas para poder estar con ellos, pero mi mamá siempre me sale por la tangente, me hace quedar mal con mis hermanos. Realmente no sé qué hacer, licenciada, y no sé dónde encontrarla. Por favor, si fuera tan gentil, ya no sé qué hacer. Estoy desesperada, se trata de mi madre, ¿no? Pero ya sale de mis manos muchas cosas. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Yo soy directora de una institución que se llama Sinergia. Allá somos terapeutas infantiles, de pareja, de familia, y las terapeutas están trabajando para guiar a las personas en mejores encuentros consigo mismas y con sus familias. Al finalizar vamos a poner seguramente las direcciones. Quiero manifestarle que es muy importante que cuando nosotros demos algo, lo demos sin esperar que la otra persona reaccione positivamente. Ahí nos desgastamos harto. Y vuelvo a lo que tú decías inicialmente, Karen. Es decir, en el buen trato, dar un buen saludo te hace recibir un buen saludo. Pero si tú lo das esperando que me va a saludar bien, ahí te has desgastado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero sentirme bien. Entonces te digo, ¿cómo estás, Karen? Qué linda estás. Gracias, me dicen, ok, chao. Entonces, no esperar de la otra persona, mucho más en el caso de los padres, madres, hijos, ¿no? Es muy importante que si tú deseas acercarte a tu mamá, puedas ser muy sincera y decir, mira, mamá, yo te amo, yo te quiero mucho, igual que a mi padre. Sin embargo, hay momentos en que me duele cómo me respondes, pero a pesar de ello, igualito te voy a seguir queriendo. Y sin tener más expectativas, le des un abrazo y te vayas.
Entonces, estas cosas van generando, en vez de escaladas, de vos no me quieres, pero vos me dices así, es que claro, tú me respondes así, en lugar de hacer esto, corta estas escaladas y generalmente toma encuentros. Si esto lleva muchos años así, entonces ahí amerita un proceso terapéutico con los psicólogos de tu confianza y mejor aún si están en familia. Damos lectura en los mensajes. Buenos días, tengo una hermana que vive mal con su esposo, la maltrata, le engaña, ella se aguanta todo por sus hijos, no sé cómo puedo ayudarla, nos dice para que salga adelante. Gracias, bendiciones, gracias a usted por escribirnos. Muchísimas gracias. Es muy importante saber que nuestros hijos van a replicar aquello que nos ven hacer. Si nosotros decimos, por ejemplo, hijito, yo no quiero que fumes como yo, porque no puedo dejarlo, ellos van a hacer lo que nos están viendo hacer, no lo que nos están diciendo. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Para que se lo pongas a tu hermana y le digas, mira, ¿tú quieres que tus hijos tengan parejas que les maltraten? No, ok, pero tú les estás enseñando cómo. Y si esta pareja te pega, te maltrata, te zarandea, ellos están aprendiendo que eso es lo válido. Si no pones un corte en este momento, estás afectando la vida de tus hijos. Y ahí también es muy importante tener un apoyo terapéutico. Última consulta de este bloque. Hola, Marinés, nos dice una consulta. Tengo 63 años. Estoy sufriendo maltrato de parte de dos de mis hermanos por un lío de unas muletas. Me envían mensajes ofensivos de su esposa también. ¿Qué puedo hacer? Estoy delicada, tengo diabetes, vencí el cáncer. No les digo nada, a veces me oculto, nos dice, o sea, no respondo el WhatsApp ni tampoco llamadas. Bien, esa es una buena opción. Es muy interesante quienes están en Facebook comenzar a hacer el ejercicio. Eliminar, eliminar, eliminar. Ese ejercicio del Facebook ayuda mucho porque nos ayuda a hacer desapego. Si alguien te insulta o te lanza algo negativo que no sea constructivo para ti, eliminas. Después de hacer este ejercicio, podemos hacerlo en nuestras vidas y decir, ¿estas personas realmente están contribuyendo a mi vida? Yo estoy contribuyendo a la de ellas porque tenemos esta ansiedad. Entonces, por ahí es mejor eliminar, no en vida, pero sí el contacto. Entonces, hasta desde cambiar tu número telefónico, tu número de WhatsApp para que comiences a tener otro tipo de relaciones, si así decides hacerlo. Y si no, pues bueno, sal del grupo de WhatsApp en el que estás. Pero es muy importante que tú sepas que aquello que estás dando es positivo y sigas dando lo positivo. Si no lo saben valorar, es triste, ¿no? Pero hasta en la Biblia dice, ¿no? ¿Para qué lanzar semillas a las piedras? Otro filósofo dice, no lances perlas a los cerdos. Último bloque de Doctora Viayala, damos de lectura a los mensajes. Tengo una hija que es mayor, tiene hijos y yo le ayudé a educarlos, es muy mala conmigo, nos dice, siempre me reprocha de las cosas que le pasaron. La nieta mayor es muy agresiva conmigo, me grita cuando le da la gana. Es similar a la primera consulta que teníamos. Doctor. Cierto, es muy importante aprender a cortar algunos apegos. A veces por tratar de guiar a nuestros hijos, hacemos justo lo que he dicho al principio, hacemos que ellos se queden, en vez de estos pajaritos libres que van a hacer sus propios nidos, terminan siendo los pajarracos gordos que se quedan en nuestros nidos y nosotros los seguimos alimentando y volviendo cada vez más gordos, más dependientes y por lo tanto, esta es una retroalimentación. Decimos, es que como no puede, les sigo ayudando y esto no debe ser. Es muy importante que con amor, con disciplina, con buen trato, les digamos, mira, ya eres una persona adulta, me va a doler que te vayas, pero me va a doler más que te quedes aquí maltratándome, maltratándote y enseñando a maltratar a las otras personas. Entonces ahí tenemos deberes importantes. Las últimas recomendaciones, y no quiero que nuestra amiga Alejandra piense que nos ha quedado tal vez o queda incompleta la respuesta, sino atención a lo que viene, porque tal vez es justamente ello lo que podríamos aplicar en nuestros hogares y pues esperamos por supuesto cambien ciertas actitudes a partir de ello. 8 puntos importantes. Si queremos formar líderes en nuestra familia, reconoceremos sus potencialidades, no los volvamos como estas imágenes estereotipadas que nos han enseñado. Segundo, no nos proyectaremos en ellos. Al reconocer sus potencialidades, no diremos a mí me hubiera gustado, sino veremos qué es lo que ellos pueden desarrollar.
Tercero, les escucharemos desde muy pequeñitos, escucharles con todo el cuerpo, no solamente oír, escucharles ayuda a que ellos aprendan a escuchar. Esta es una característica de un buen líder, aprende a escuchar no solo palabras, sino sentimientos. Otro punto, les hablaremos con mucha claridad, de manera muy concreta. Les enseñaremos a expresar sus sentimientos, sus gustos y sus disgustos. No pensaremos que siempre tienen que estar sonriendo, pero hay que enseñarles cómo decir. Hasta, me enoja mamá que me grites, por favor, háblame. Si nuestros hijos nos dicen eso, le diremos, está bien, ¿qué quieres que te diga o qué quieres escuchar? Luego hay algo muy importante en los líderes, es que como familia debemos enseñarles a negociar. Ojo, estoy diciendo enseñarles a negociar, porque muchas veces el error que cometemos es que negociamos con ellos y se negocia cuando somos pares. Y en la familia hay jerarquías importantes. Papá, mamá tienen un rol jerárquico, amoroso, disciplinado, de buen trato, pero jerárquico al fin. Entonces hay que irles enseñando a ellos cómo negociar, pero recordarles que la jerarquía es la última, la que toma la decisión. ¿Por qué? Porque en su vida esto les va a pasar mucho. Ellos tienen que aprender a negociar en jerarquías. Luego, trabajar sus valores, pero no diciéndoselos, sino modelando lo que uno valora. Si uno valora libertad, muéstrele cómo. Si uno valora independencia, muéstrele cómo. Si uno valora puntualidad, muéstrele cómo. Cuando los valores se cimentan en la vida, se hacen nuestros principios y ahí tenemos estos liderazgos muy marcados y muy fuertes. Por último, es muy importante acompañarles en sus fracasos. ¿Los líderes fracasan? Sí, por supuesto, no son superhéroes. Los líderes fracasan y van levantándose. Y esta también es una muestra de valores y de principios. Todo esto lo podemos hacer en nuestras familias, pero hay que ser consecuentes. No existe ni en terapia una fórmula mágica. Muchas veces se piensa que la persona va a ir a un curso y entonces ahí de por sí va a hacerlo. No, es esta persona y su entorno. O que va a ir a la terapia y el terapeuta le va a decir, toma estito, haz estito y luego estito. Ese es un mal terapeuta porque está generando dependencias, ¿no? Generalmente los terapeutas vamos haciendo todo esto que he mencionado. Tenemos un taller con relación a este tema. Es cierto, todas las vacaciones nosotros en Sinergia tenemos talleres de líderes promotores del buen trato. Tenemos un grupo de 7 a 10 años, otro grupo de 11 a 14 años que trabajan en las mañanas de 9 a 12 de la mañana y otro grupo de 15 a 18 años que trabajan por las tardes en este proceso de formación. Es toda la vacación. Comenzamos el siguiente lunes. Trabajan todos los días de lunes a viernes durante toda la vacación y los jóvenes por las tardes. Pero además nosotros iniciamos siempre con una charla para los padres y las madres para que sepan cómo apoyar. Se forma a los chicos en autoestima, relaciones interpersonales positivas, liderazgos, cómo relacionarse con sus pares, cómo prevenir diferentes formas de violencia en pos de estos liderazgos de promoción del buen trato. Y en medio de los talleres, las facilitadoras, los facilitadores también dan charlas a los padres ya un poquito más personalizadas para apoyar a sus hijos. Su teléfono, doctora, ¿dónde podemos tener mayores referencias, reservas, mayor información? Estamos en Sinergia, que se encuentra en Sopocachi, en la calle Cecilio Guzmán de Rojas. Ahí mismo son los talleres, ahí muy cerquita del Fórum o muy cerquita de la Plaza España está la calle Cecilio Guzmán de Rojas. Y pueden llamarnos al 242-1391. 242-1391. Estamos en semana de inscripción. Hasta una próxima. Gracias, doctora. Gracias a ti, Karen. Gracias, amigos, amigas, por participar. Mañana hablamos sobre fiebres en niños, así que por supuesto vamos a estar a la espera de que usted pueda comunicarse con nosotros. Hasta mañana.